Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Resumen Semanal de Senado Noticias. Desde ya vamos a estar repasando la información más destacada que ha dejado la reciente semana, como por ejemplo el cambio de mesa que se realizó durante estos días y finalmente fue ratificada la senadora Yasna Proboste como presidenta y el senador Jorge Pizarro como vicepresidente de esta corporación. Todos los detalles se los contamos en la siguiente nota. Agradezco a todas y todos la enorme voluntad para sacar adelante el trabajo de un año extraordinariamente difícil. Fueron las palabras de despedida de la senadora Adriana Muñoz, tras concluir su periodo en la presidencia del Senado, junto al senador Rabindranath Quinteros, quien la acompañó desde la vicepresidencia. Un periodo con enfoque de género fue el que lideró la senadora. Dentro de las iniciativas que encabezó estuvo la Mesa COVID-19 y junto a organizaciones sociales visibilizaron los problemas que han enfrentado las mujeres durante la pandemia. En su balance destacó el proceso de modernización que se está implementando en el Senado, avances en materia de participación ciudadana, sostenibilidad y accesibilidad. Un año particular atravesado por la pandemia y que en materia legislativa tuvo que sortear varias dificultades, sin embargo el trabajo nunca cesó. Que en este complejo escenario pudimos lograr cifras récord en materia de trabajo legislativo. El número y tiempo de trabajo destinado a sesiones, los proyectos debatidos y aprobados superan con creces cualquier indicador cercano. Entre el 17 de marzo del 2020 y el 12 de marzo del 2021 se realizaron 158 sesiones de sala, más del 50% de incremento en relación al mismo periodo anterior. Labor realizada por la Mesa del Senado que fue destacada por senadores y senadoras de los diversos partidos políticos. Con estas palabras se despidió a Adriana Muñoz y Rabindranath Quinteros. Valoro muchísimo, admiro mucho su trabajo, su testimonio, su templanza para dirigir el Senado. Usted, presidenta, y el vicepresidente asumieron su responsabilidad con una seriedad y una valentía que realmente es digna de encomio. Siempre sentí que existió esa franqueza, esa forma de tratarse con respeto, más allá de las diferencias, y eso habla bien de nuestra política. Yo quiero valorar con mucho cariño personalmente todo lo que le tocó usted liderar, sobre todo en materia de mujeres y equidad de género. En consecuencia, queda elegida como presidenta del Senado la honorable senadora Yasna Proboste Campillar. Y fue la senadora Muñoz la encargada de darle la bienvenida a su sucesora. Yasna Proboste fue ratificada por la sala como la nueva presidenta de la Cámara Alta, junto con el senador Jorge Pizarro, quien se desempeñará desde la vicepresidencia. Dos demócratas cristianos, representantes de las regiones de Atacama y Coquimbo respectivamente, que emprenden este nuevo desafío. Asumo este deber como lo que soy: mujer, profesora, madre, esposa, humanista y cristiana, nacida en una comuna pequeña como Vallenar, con descendencia indígena e hija de una familia trabajadora de clase media. En la instancia, la senadora hizo un repaso por los últimos acontecimientos vividos en Chile, las consecuencias que dejó el estallido social, el proceso constituyente. Hizo un llamado a la unidad de la oposición y al presidente Sebastián Piñera a avanzar en una agenda legislativa que incluya la renta básica universal, un cambio profundo en Carabineros, fin al crédito con aval del Estado, el fortalecimiento de la salud pública, la ley de adopciones y la reforma al Código de Aguas. Con convicción, pero también con disposición, en representación de la mayoría de este Senado, promovemos avanzar hoy, no mañana, en materias que no deben seguir esperando y que permitirían mejorar la vida de millones de chilenos y chilenas. Con la senadora Yasna Proboste son 3 las mujeres que han sido presidentas de esta corporación en los años de historia que lleva el Senado.
Y la mesa del Senado ya comenzó con las actividades. De hecho, durante esta semana se reunió con representantes del Consejo de Rectores de Universidades chilenas. Todo sobre eso se lo contamos en el informe. A solo horas de haber sido investida como presidenta del Senado y en su primera reunión oficial en el cargo, la senadora Yasna Proboste junto al vicepresidente Jorge Pizarro recibieron como nuevas autoridades al Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas. La idea no solo era reconocer a estas instituciones por su trabajo permanente en beneficio del país, en particular durante la pandemia, sino comenzar a delinear una agenda transversal de trabajo de los planteles con el Senado. Públicamente agradecer el compromiso de nuestras instituciones en momentos tan complejos como los que hemos estado viviendo en nuestro país a propósito de la pandemia. Han sido nuestras universidades las que se han desplegado en el país para apoyar al sistema de salud en las tomas de exámenes, en las muestras de PCR. Han innovado y han generado apoyos para la adaptación de ventiladores mecánicos. Un reconocimiento por persistir en la senda educativa pese a las dificultades y recortes presupuestarios que, de acuerdo a la presidencia del Senado, abre ya de la mano de un trabajo con las casas de estudio y la Academia Chilena de Ciencias en una mesa que recoja sus inquietudes a nivel legislativo. Y hemos comprometido junto a las universidades una mesa de trabajo que se haga cargo también de recoger las preocupaciones en materia legislativa que se han estado derivando producto de la implementación de leyes como la Ley de Educación Superior, las preocupaciones en materia de financiamiento, pero sobre todo las preocupaciones que también le asiste a la Academia Chilena de Ciencia en la pérdida de talentos científicos de nuestro país por falta de financiamiento y de compromiso en estas materias. Juan Manuel Solesi, rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente ejecutivo del CRUCH, agradeció la convocatoria de la mesa del Senado y su compromiso con el sector, mostrándose totalmente dispuesto a colaborar con el mejoramiento de las condiciones en la educación superior, disposición que comparte Cecilia Hidalgo desde la Academia Chilena de Ciencias. Accedemos a la mesa de trabajo que nos ha pedido la senadora y vamos a poner lo mejor de nosotros para poder participar y poder aportar. Es una mesa que no se acota en un tema en particular, toca los temas de ciencia, toca los temas de pedagogía, toca los temas de desarrollo universitario, los temas legislativos, los temas de ajuste que hay que hacer a la legislación actual de educación superior y la educación superior del Estado. Todo lo que haya que trabajar, estamos disponibles para ese tema. Vemos con mucha preocupación que no estamos teniendo el apoyo que se requiere para permitir el ingreso al sistema de muchos jóvenes que quieren trabajar aquí en nuestro país para desarrollar su talento y generar los conocimientos que el país requiere. Por ello, nos parece muy importante esta acogida y esta preocupación que ha tenido permanentemente nuestro Senado por apoyar el desarrollo científico de Chile. Desafíos conjuntos donde el Ejecutivo también debe ser parte de los acuerdos, indicó el vicepresidente Jorge Pizarro, quien valoró que el Senado se abra a abordar estos temas con los propios involucrados y gestionen cómo colaborarse mutuamente. Hoy día el país, tal como dijeron los rectores, requiere de un compromiso total y absoluto con la educación. Se nos vienen muchos desafíos encima y esto hay que abordarlo de manera conjunta con los actores principales, que mejor que las universidades públicas y privadas que están involucradas en este proceso educativo y, por supuesto, la labor que nosotros podemos hacer desde el Senado. En la cita de forma telemática también se hicieron presentes el senador Jaime Quintana, que presidía la Comisión de Educación, representantes del G9, de las universidades regionales y del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, mientras que presencialmente estuvieron el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, y el senador Carlos Montes, una reunión evaluada como una buena oportunidad y que, de acuerdo a los rectores, les permite estar optimistas del trabajo que se anticipa en este ciclo legislativo que recién comienza. Y ahora nos trasladamos al trabajo de la Sala del Senado porque a segundo trámite constitucional fue despachada la iniciativa conocida como Juan Barrios. Con esto se busca endurecer las penas en los casos de delito de incendios. A raíz del aumento de los ataques incendiarios contra vehículos motorizados, principalmente en la región de la Araucanía, y que terminaron con la vida del conductor Juan Barrios, es que se decidió presentar un proyecto que adecúa los tipos penales de incendio para asegurar la aplicación del Código Penal. De esta forma, el uso de la violencia o intimidación para tomar el control de un vehículo se amplía más allá de aquellos del transporte público, tipificando esta conducta como delito a cualquier tipo de vehículo motorizado.
De hecho, para estos casos, se configurará el incendio en lugar habitado al tratarse de un siniestro intencional. Este proyecto de ley, Juan Barrio, porque es un homenaje a un trabajador, a un transportista, que estaba durmiendo en su camión y por no bajar le incendiaron, ¿cierto?, la cabina, y ahí muere a consecuencia de las quemaduras. Yo considero que es una señal de repudio y de rechazo a ese tipo de violencia. Creo que el país no puede seguir soportando estas situaciones. Aquí no hay aumento de penas, ni hay creación de nuevos delitos, sino que lo que hay es una actualización respecto de el delito de incendio en sobre qué bienes recaen, sobre en qué tipo de lugares recae. El delito de incendio de lugar habitado también se configurará, según el proyecto, si es que el siniestro intencional se produce en una instalación sanitaria, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, lugar habitado o en un medio de transporte. El delito de incendio es uno de los delitos más graves que tiene el Código Penal para los efectos de sancionar a quienes den muerte o quemen un vehículo de este tipo con presidio mayor en su grado máximo hasta cadena perpetua. No resuelve el problema de que nadie sabe lo que pasó con Juan Barrios. Y ese es el gran problema. En la Araucanía y fuera de ella, que no se descubre a los criminales que provocan estos incendios y no pueden ser sancionados. El proyecto se aprobó en la sala del Senado con 25 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, por lo que avanza a segundo trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados. Y la Sala del Senado despachó a ley una iniciativa que va a permitir que mujeres embarazadas, madres o padres de hijos o hijas menores de 2 años y cuidadores puedan excusarse de ser vocales de mesa en las próximas elecciones. Los detalles y de qué se trata el proyecto lo vemos en la siguiente nota. Esta semana, sin ir más lejos, una embarazada que se negó a ser vocal de mesa en las primarias no pagó la multa y quedó con reclusión nocturna. Esta iniciativa viene a responder a estas faltas de criterio. Casos como estos son los que se pretenden evitar en las próximas elecciones y junto con ello velar por la maternidad. Son los objetivos de una moción parlamentaria impulsada por las senadoras Marcela Sabat, Luz Ebensperger y los senadores Carlos Bianchi, Manuel José Osandón y José Miguel Insulza, y que tras un amplio respaldo concluyó su trámite en el Congreso Nacional. La pandemia, presidente, está en un punto crítico y yo creo que debemos reforzar sin duda el cuidado de nuestros grupos de riesgo, valorando la unanimidad y la transversalidad de esta iniciativa, como lo hago en un inicio, porque nace desde el sentido común, en un año cuyo calendario además está cargado de elecciones. Y que esto aplique en la eventualidad que se lleve adelante el proceso de votación ahora en el mes de abril, ya pueda efectivamente esto ser ley para de esta manera dar protección a las mamás fundamentalmente, o papás, o personas que están al cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores. El proyecto permite que personas gestantes durante el periodo del embarazo, madres o padres de un hijo o hija menor de 2 años de edad, puedan excusarse de ser vocales de mesa, acreditando dicha condición. También podrán acogerse a esta norma quienes estén al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad. Asimismo, respecto de la excusa de los cuidadores de adultos mayores o de personas en situación de discapacidad, estableció el carácter gratuito de la declaración jurada notarial que acredita dicha circunstancia y agregó 2 nuevos instrumentos de acreditación que operan de modo alternativo, además de la declaración notarial, una constancia en Carabineros de Chile o un certificado en que conste la calidad de receptor del estipendio en el caso de cuidadores de personas con discapacidad. Yo creo, señor presidente, que hemos estado dando pasos en distintos proyectos de ley, no solamente para reconocer específicamente la maternidad, sino que también la corresponsabilidad, y también estamos avanzando a reconocer el cuidado de otras personas en nuestra sociedad. Eso a mí me parece que es un paso en la dirección correcta y es por eso que vamos a
apoyar este proyecto de ley. Proyecto que esperan pueda empezar a regir en las próximas elecciones con el fin de evitar la exposición de estos grupos a posibles contagios en tiempos de pandemia. Y luego de haber sorteado su trámite en el trabajo de comisiones, llega a la sala del Senado un proyecto de descentralización de los gobiernos regionales. ¿De qué se trata esta iniciativa? Lo vemos en la nota. La presentación de 28 diapositivas de parte del Ministerio de Hacienda no fue del todo suficiente para los integrantes de la comisión respectiva del Senado, que acudieron a recibir respuestas a las dudas que les generaba el proyecto en primer trámite sobre descentralización financiera de los gobiernos regionales. Pero a mí me interesa de que finalmente sea el Congreso el que aprueba los proyectos región por región a propuesta del presidente de la República. Y mi pregunta es si eso es así como yo lo estoy entendiendo. Gente que está mirando esta presentación me dice, ¿quién financia los hospitales? ¿Son platas regionales a partir del presupuesto global que va a las regiones? Que entonces el GORE va a definir si hay plata para el hospital o es algo que se va a seguir financiando centralizadamente. Las principales interrogantes pasaban por cómo se resguardaba la autonomía de los gobiernos locales, la injerencia de DIPRES y SUBDERE como representantes del nivel central, qué papel juegan y la relación entre gobernador, delegado y gobierno central, además de conocer una programación de mediano plazo en la materia, desde el Ministerio, valorar lo que representa la iniciativa, anticipando que se busca evitar conflictos potenciales en el ámbito financiero con equilibrio entre el rol de la política y la autonomía regional, tomando resguardos para evitar arbitrariedades centralistas y antes de aumentar recursos, también se debe potenciar el capital humano. Es un buen proyecto con un alcance que está definido y tal como dijo Claudio Osorio, claro, a lo mejor los recursos nuevos que inyecta son poquitos, pero la verdad es que lo que buscamos es poder avanzar en descentralización financiera, entregar más autonomía, claridad las reglas del juego y que los actores que tienen que ejercer su rol lo ejerzan, ¿no? El Congreso en la definición de los montos globales y luego los gobernadores regionales, fundamentalmente en la definición y distribución de su presupuesto al interior de las regiones. Pese a estas especificaciones, explicando que la labor del delegado presidencial se limitará a coordinar y que la DIPRES y SUBDERE colaborarán y resolverán modificaciones, la comisión solo dio 2 votos a favor y se mantuvo con 3 abstenciones en repetidas votaciones que finalmente por reglamento permiten enviar el proyecto a sala en general, definitivamente con necesidad de perfeccionar algunos puntos. Aquí lo que se está haciendo es mantener lo fundamental, lo que hoy día tenemos, en lo fundamental. O sea, todo depende del presupuesto, la región es dependiente del presupuesto y no tiene un piso propio. Y yo no sé, creo que lo que le va a dar solidez en el largo plazo a gobiernos regionales va a ser que tiene más que ver con la dinámica económica de las regiones. Bien la idea de aprobar, la idea de legislar, porque creo que a la larga es inevitable, no podemos terminar sin ningún cambio de norma con este nuevo sistema de elección de autoridades. No depende de esta comisión, sino que es algo que se resolvió ya hace no sé, un año por lo menos en esta materia. Creo que así como hay que dar señales positivas en un sentido, también hay que darlas en el otro. Y el proyecto tal como está, si no le introducimos modificaciones, va a ser muy difícil de aprobarlo. Se espera que una vez llegado el debate en particular, los cuestionamientos al modelo de fijar montos generales en la ley de presupuesto y que las regiones solo definan sus usos, se esclarezcan su detalle, donde por lo demás la falta de recursos frescos o un aumento de los dineros sigue sin satisfacer a quienes esperan un empoderamiento mayor de las esperadas rentas regionales. Y un respaldo unánime en la sala del Senado tuvo el proyecto que otorga el derecho de atención preferente para cuidadores y cuidadoras. Todo se lo contamos en el siguiente informe. Asistir y cuidar a personas con discapacidad, dependencia o adultos mayores es una labor que, independiente de si sea remunerada o no, han querido reconocer los senadores que presentaron un proyecto de ley para que quienes trabajan como cuidadoras o cuidadores tengan un acceso preferente a las prestaciones de salud. Nosotros sabemos que en nuestro país las labores de cuidado son ejercidas mayoritariamente por mujeres y que frecuentemente deben renunciar a tener un trabajo remunerado para atender a sus seres queridos, empobreciendo a su grupo familiar. El respeto por los derechos humanos debe comprender el derecho de los cuidadores a una vida integral y es fundamental que el país avance en políticas públicas que configuren una red de apoyo integral y beneficien de manera especial a aquellas personas que ejercen labores de cuidado.
El proyecto iniciado en moción de la senadora Carolina Goich y los senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi, Ricardo Lagos y Rabindranath Quinteros busca facilitar su acceso para los cuidadores, sin perjuicio de la priorización que corresponde aplicar según la condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes, de acuerdo al protocolo respectivo. La iniciativa también dispone de un plazo de 2 meses para que se adecúen los reglamentos necesarios, esto a partir de su promulgación. La atención preferente nosotros ya la hemos conseguido y hemos trabajado transversalmente los miembros de la Comisión de Salud respecto de, por ejemplo, los adultos mayores, las personas mayores. Lo hemos conseguido y está en trámite un proyecto de ley sobre los menores. Y respecto de las cuidadoras, nosotros transversalmente trabajamos en un proyecto de ley no solamente para declarar el Día de los Cuidadores y Cuidadoras, sino que para también entregar una atención preferente. El proyecto de ley tuvo un respaldo unánime de 35 votos favorables en la sala del Senado, por lo que avanzó a su segundo trámite constitucional. Proyectos en la Comisión de Salud, en Transportes y en Relaciones Exteriores son algunas de las iniciativas que se encuentran a pocos pasos de poder llegar a la sala del Senado. Esto y más se lo contamos en el siguiente bloque legislativo. Además de continuar sin encontrar acuerdo en la discutida reforma a FONASA, la Comisión de Salud tenía pensado votar la indicación sustitutiva del Ejecutivo en el proyecto sobre acoso en las atenciones sanitarias. Si bien se analizó la observación y se pretendía enviar a sala, se acordó que esta se votará la próxima semana para que los senadores puedan razonar mejor su contenido. La idea es también incluir a los prestadores privados que hasta ahora solo se regían con sanciones de sus reglamentos en clínicas y laboratorios. O sea, queremos que esto efectivamente se cumpla y sea parte de los requisitos para la acreditación, pero con el tiempo suficiente para hacerlo. Acordemos eso, que lo votamos la próxima sesión. Evelyn nos reparte a todos el comparado con la indicación, pero insistir en que valoro mucho que finalmente el Ejecutivo haya tomado este tema, pero terminar este mes justamente dando una señal importante y ojalá que también pueda continuar su tramitación en la Cámara. Pese a la reticencia del Ministerio y de algunos de los propios senadores de la Comisión, la instancia de Transportes aprobó en general la moción que propone congelar el parque de transporte escolar, suspendiendo el ingreso al registro nacional que actualmente integran 26.000 máquinas. En su origen, la propuesta de los senadores Chaguán, Goich, Letelier, Pizarro y Navarro describe un plazo de 3 años, pero aquello deberá definirse en la votación en particular, ya que pese a ser de artículo único, no se quiere fomentar una situación similar a lo ocurrido con los taxis, donde se recordó que el congelamiento del parque ha devenido en un modelo de negocios que no ha contribuido a la mejora del servicio. Podemos dejarlo para la próxima semana, pedir que lo podamos discutir en general y en particular a la vez, para explicitar que este COVID, de forma tal que vaya a la sala con los 2 años. Estoy a favor de la idea de legislar. Tengo la duda de los 2 años, yo lo dejaría en 1 año para ver qué pasa, y después lo podríamos renovar si hay una experiencia positiva, pero dejarlo ya 2 años, yo le pediría que se fuera por 1 año, presidente. Un bajo grado de cumplimiento, información pendiente con medidas aún en evaluación fueron analizadas en la Comisión de Derechos Humanos sobre las recomendaciones del INDH post-estallido social. Básicamente se trata de dar fin a la violación a los derechos fundamentales, justicia, verdad, reparación y no repetición de transgresiones de este tipo. No obstante, será necesario mantener el seguimiento, dada la falta de datos hasta ahora que no permiten dar por resueltas y superadas las solicitudes de esta entidad. Que esta comisión, y tal vez en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, pueda hacer un seguimiento mensual a estos informes. Por ejemplo, los mismos invitados que están hoy día, tal vez otros que puedan faltar también de la sociedad civil o del mundo académico, que puedan ayudarnos, ¿no?, a hacer un seguimiento de cómo se están efectivamente cumpliendo o no estas recomendaciones. Por unanimidad, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó los proyectos de acuerdo que reconocen recíprocamente la validez de las licencias de conducir con Colombia y Ecuador. Se trata de un beneficio que facilita las opciones laborales y de circulación entre estos 3 países y que, cabe recordar, se suma a una medida similar adoptada anteriormente con Perú en 2018. Me parece que, habiendo también informado respecto que las exigencias son similares a las nuestras, me parece del todo conveniente que podamos proceder. Es un tema que merece la mayor importancia, tener conocimiento. Eso es, por supuesto, hay que votar favorablemente. En otro área, además de solicitar a la mesa del Senado ver en conjunto con la Cámara el convenio de cooperación que se ha desarrollado con el Parlamento Europeo, el senador Juan Pablo Letelier efectuó su renuncia y se anticipa la llegada a la presidencia de la Comisión del senador Jorge Pizarro.
Continuamos avanzando en las informaciones, pero ahora los invito a que ingresemos a senado.cl para que continuemos profundizando respecto a un proyecto que busca regular los cigarrillos electrónicos. Se prohíbe venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad. Despachan proyecto a segundo trámite constitucional. Por la unanimidad de los presentes, el Senado despachó a la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley que regula la venta, publicidad y consumo de los cigarrillos electrónicos. Texto que responde a 2 mociones de los senadores Francisco Chaguán, Carolina Goit, Jacqueline Van Rysselberghe y Guido Girardi, junto al senador Rabindranath Quinteros, y a un mensaje del Ejecutivo. Todos los detalles de esta tramitación en senado.cl. Más información, como siempre, en todas nuestras plataformas, tv.senado.cl, en senado.cl, también estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingrese desde ahora, suscríbase, reciba las notificaciones, revise el trabajo de la Sala del Senado de esta semana, de comisiones y los programas que se emiten a través del canal del Senado, como por ejemplo la nueva temporada del programa Profundidad de Campos. Todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. De esta forma entonces ya hemos llegado al final de esta nueva edición del resumen semanal de Senado Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos. Quédese en la programación del canal del Senado y nosotros nos reencontramos la próxima semana.